Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos. Nos alegra mucho que estén en este espacio de capacitación. Demos unos minuticos y ya arrancamos. Bueno, ya daremos inicio. Hola a todos. Los saluda Paola Jiménez. Los estoy acompañando desde XM. Gracias a todos por asistir. Les damos la bienvenida a este espacio en el que estaremos socializando la aplicación del artículo 1 de la resolución del Ministerio de Minas y Energía 40116 del 2024. Para esta socialización nos acompañan del área de programación y operación Diego Felipe García, César Giraldo, Luz Dari Carvajal y Camila Puentes, quienes estarán exponiendo este tema tan relevante para el sector.
También les cuento que en los días posteriores les estaremos enviando las memorias de esta capacitación a sus correos electrónicos para que estén muy pendientes. Además, hemos habilitado un chat de preguntas y respuestas para que durante toda la charla tengan la posibilidad de anotar sus inquietudes y comentarios. Después de cada intervención, recogeremos las preguntas para responder cada una de ellas. Y bueno, no siendo más, le damos la bienvenida a nuestros expositores. Bienvenido Diego Felipe, quien va a iniciar esta socialización. Gracias, María. Gracias, María. Bueno, entonces nosotros, la resolución fue expedida hace unos días y en reuniones que hemos tenido en el Consejo Nacional de Operación y algunas inquietudes que han planteado los agentes en los medios normales de interacción que nosotros tenemos, identificamos la necesidad de, sobre todo asociado al artículo primero, hacer una explicación de unos elementos a tener en cuenta para la manera en que nosotros estamos haciendo la operación con estas nuevas reglas de la resolución 40.116. Entonces, eso es lo que nos convoca el día de hoy. Nosotros tenemos dividido la explicación en tres partes. Una parte es el cálculo de la referencia térmica, que nosotros lo publicamos en nuestra página web, pero vamos a hacer una explicación general de este documento, igual el mismo puede ser consultado. Y luego vamos a explicar la manera en que reflejamos en el despacho económico la restricción que trajo la nueva resolución y luego vamos a explicar en el redespacho de qué manera hacemos aplicación de la misma. Entonces, le doy la palabra a César Augusto Giraldo para que nos explique la primera parte de esto que vamos a ver en la tarde de hoy. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo vamos a la presentación? ¿La presentas tú, Paola? César, la presentamos desde acá nosotros. Listo. Sí, es una sola que ya está consolidada, no sé, para que arranquemos. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir a esta socialización de la aplicación del artículo 1 de la resolución 40.116, la resolución del ministerio que salió el 2 de abril, en donde, digamos, fija todo el tema del manejo energético que se va a hacer con el fenómeno del Niño en esta época de verano 23-24. Aquí nos vamos a concentrar en el artículo 1 y en ese artículo 1, pues entonces lo que dice básicamente es que vamos a tener, el CND tendrá una propuesta para el ministerio en el cual tenga en cuenta pues un balance energético en el cual se tenga con la mejor información disponible, una referencia térmica para poder cumplir con los criterios de calidad, confiabilidad y seguridad, con respecto, pues digamos, a una serie de parámetros que ya vamos a explicar más ampliamente en el desarrollo de la presentación. Este procedimiento no es nuevo, creería que todos estamos ya muy familiarizados con él, dado que en la resolución 209 del 2020 fue el mismo procedimiento que en la CREC se aprobó para cuando se instauró el Estatuto de Desabastecimiento. Entonces, vamos a arrancar dale por favor la siguiente. Entonces, ¿cuál fue el mecanismo de balance que el CNE planteó? Entonces, vamos a hacer aquí un desarrollo paso a paso de cómo llegamos a esa referencia térmica. Entonces tenemos una ecuación de balance hídrico, primero que todo, en un periodo P. Ese periodo P pues son el número de días en el cual se va a calcular la referencia térmica. Ahí tenemos en cuenta entonces que la energía embalsada final, es decir, el embalse final al final del horizonte del periodo P, va a ser igual a la energía embalsada inicial más los aportes que lleguen a esos embalses, menos la generación hidráulica, menos los vertimientos, menos los desbalances. Entonces vamos a explicar cada una de ellas.
Entonces el periodo P, como les decía, es el número de días, la energía embalsada al final del periodo es el valor considerado por el CND con base en análisis del comportamiento de las variables hidrológicas en los últimos días y expectativas energéticas y de aportes al cual nosotros vamos a fijar esa referencia. La energía inicial será la energía inicial de la última información que tenemos del embalse real, y con eso entonces las actualizaciones las actualizaciones estarán muy cercanas cada vez de la situación real del sistema. Los aportes hídricos del sistema también son los valores considerados en el CNE con base en el análisis del comportamiento de las variables hidrológicas de los últimos días. La generación hidráulica, pues entonces no nos vamos a detener mucho porque luego esa generación hidráulica al hacer el manejo de las ecuaciones, vas a venir de aquí como de este término, pero básicamente es para que sepamos que, digamos, el balance hídrico sale por todo este lado, ¿cierto? Los vertimientos son los vertimientos que hemos tenido en los últimos días. Obviamente tenemos vertimiento cero con la situación energética actual. Y los del balance es el valor vigente calculado en la metodología acordada por el CNE y el CNO. Esa es en este momento, pues tenemos el valor que está aprobado por el SPO. La siguiente, por favor. Entonces, luego de esta, tenemos también una ecuación de balance energético que combina todos estos temas, y entonces dice que la demanda se va a tener que suplir pues con la generación hidráulica, con la generación térmica, con los otros tipos de generación y con las importaciones que tengamos desde Ecuador. Entonces, periodo P sigue siendo lo mismo, la demanda será la demanda que consideremos en el CND, los pronósticos que tengamos disponibles. La generación hidráulica, como les digo, pues será la cantidad de la generación hidráulica que tengamos, que luego desaparece. La generación térmica, pues será eso luego finalmente lo que tendremos que buscar. Otras fuentes de generación, entonces aquí es importante entender lo siguiente, y es que aquí está todas las que son los recursos no despachados centralmente, se tienen como en una sola bolsa, las plantas filo de agua despachadas centralmente. Por lo tanto, los aportes despachados, los aportes de las filo de agua no están considerados dentro de los aportes iniciales que tenemos en lo que explicamos anteriormente, y los recursos de fuentes renovables no convencionales despachados centralmente también para ese periodo P. Esos valores pues serán también estimados a partir del comportamiento de la variable en los últimos días. Y las importaciones pues asociadas a Ecuador, pues entonces consideramos obviamente cero. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Entonces, despejando esta generación térmica usando las ecuaciones 1 y 2, pues entonces nos da una ecuación de esta naturaleza, en donde tenemos como un primer término asociado a demanda, en donde tenemos la demanda menos las otras energías, menos las importaciones, y luego toda una parte que tiene que ver como con hidrología asociada con los embalses, los aportes, los vertimientos y los desbalances hídricos que tenemos con esto. Entonces, todos estos valores son conocidos o son estimados a partir de, digamos, del análisis que hace el CND, y a partir de ahí entonces tenemos la generación térmica total. Esa generación térmica, esa referencia térmica, pues se da para todo el periodo o para toda la ventana de análisis, y luego se hace un prorrateo a partir de la demanda con respecto, pues digamos, a cada día de la semana para poder identificar ya, para dar el valor por día. Sigamos, por favor. El resultado, entonces, esto es literal, el resultado se deberá determinar los valores de la referencia de generación mínima térmica diaria expresados en gigavatios hora con tres decimales, correspondientes a los 7 días de la semana, iniciando lunes y finalizando el domingo. Dichos valores deben ser revisados y actualizados por el CNE semanalmente o según se requiera. Entenderán que nosotros, comprometidos con el tema de la situación energética y viendo la evolución de todas las variables, pues estamos haciendo un seguimiento muy, muy, muy estricto a todos estos temas, y lo estamos haciendo diariamente
y con grupos de trabajo muy grandes especializados en todo esto. Y pues finalmente es necesario pues indicar que el procedimiento es indicativo, es finalmente el Ministerio de Minas y Energía quien define mediante una circular, como lo tiene estipulado en el artículo 1, esa referencia de generación mínima térmica diaria a aplicar por parte del CND en el despacho y en la operación del sistema. Por último, en este tema, pues queríamos mostrarles cuál es la siguiente, por favor. Ah, bueno, no. Teníamos, bueno, no, creo que ya del despacho económico se les van a mostrar cuál es el valor de referencia que se tiene adoptado hoy en la última circular, la 40011 del Ministerio de Minas y Energía. Hasta aquí el tema, el del desarrollo del balance energético para la obtención de la referencia térmica. Gracias, César. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas o comentarios en el chat por si alguno quedó pues como con alguna inquietud de la intervención de César. Listo, entonces muchas gracias. Les doy la palabra a Luz Dari Carvajal, coordinadora del despacho económico. Esperemos un momentico más si alguna persona tiene alguna inquietud. Sí, o podemos, mientras de pronto parece que tienen un problema técnico, ya lo solucionaste, Luz Da. Listo. Sí, ya le damos paso a Luzda. Ah, bueno, listo. Buenas tardes. Listo. Entonces, ¿cómo aplicamos la generación térmica de referencia en el despacho? Una vez iniciamos el despacho económico, validamos qué circular se encuentra vigente y la que digamos que aplicamos en el despacho. En este momento, la circular que tenemos vigente, la última circular, indica que la generación de referencia o la generación térmica que debemos despachar es la energía térmica máxima despachable. Entonces, en cumplimiento del parágrafo 2, donde dice que para dar cumplimiento a lo establecido en este artículo y realizar el despacho económico, el CND usará las reglas establecidas en el numeral 1 del anexo 2 de la resolución CREC 062 de 2000 y sus modificaciones. Si el resultado del despacho, conforme a las disposiciones contenidas en este artículo, no satisface la referencia de generación mínima térmica diaria, el CND realizará nuevamente dicho despacho, incluyendo una restricción adicional que garantice el cumplimiento de la referencia. Si el resultado del despacho económico, bajo las propias condiciones de mercado, satisface la referencia de generación mínima térmica diaria, no se dará aplicación a las disposiciones contenidas en este artículo. Porque quise hacer mención, énfasis en este parágrafo. Esto es, digamos que, lo que directamente aplica en el despacho. Entonces, cuando iniciamos nosotros el despacho económico, teniendo en cuenta la demanda nacional, la oferta presentada por los agentes, la oferta de precios y disponibilidad, las restricciones eléctricas y energéticas que tenemos en el sistema, realizamos un proceso de optimización donde obtenemos el valor de la generación térmica a despachar o la generación térmica del día. En caso, hacemos una comparación con la referencia de la circular y si es igual o mayor, no tenemos que hacer nada más. En el caso de que no se satisfaga esa energía, entonces activamos lo que decimos en el despacho, una restricción para
cumplir el despacho o la energía que tenemos que despachar para ese día. Entonces, hacemos nuevamente un proceso de optimización teniendo en cuenta pues, las variables antes mencionadas y obtenemos una generación térmica para el día. Esto es básicamente, de manera general, a grandes rasgos, lo que hacemos en el despacho, ¿cierto? Tenemos en cuenta, pues, como decimos acá, la demanda nacional y la oferta presentada por cada uno de los agentes y cada una de las plantas. Posterior a ello, al finalizar el despacho económico, hacemos una publicación de información donde en nuestra página web, en la parte de los informes del despacho, asociado al despacho nacional, un nuevo archivo que se llama térmica NAC, indicamos cuál era la térmica de referencia para este día y cuál fue la generación térmica finalmente programada para este día. No sé si hay alguna inquietud desde el chat, alguna situación que se quiera abordar. Gracias, Luz Dari. Estamos revisando las preguntas a ver qué inquietudes han tenido los asistentes. Para no avanzar más en los temas, vamos a empezar a dar solución a las inquietudes que están en el chat. Listo. Bueno, entonces en la primera pregunta, la referencia que publica el ministerio, como se explicó en el procedimiento, es una referencia solamente de plantas despachadas centralmente. Entonces, esa referencia, como se hace la pregunta, es asociada a las plantas despachadas centralmente. La segunda pregunta, ¿cómo se calcula la generación hidráulica estimada de las otras fuentes de generación? César, expliquemos esa parte, por favor. Perdón, tenía el teléfono, el micrófono muteado. No, la generación hidráulica no se estima. La generación hidráulica finalmente con el desarrollo de las ecuaciones no entra dentro de la ecuación, no entra dentro de la referencia térmica, dado que se igualan esas dos ecuaciones en generación hidráulica para luego sacar el último término que mostramos anteriormente. Las otras fuentes de generación, pues son las que son las despachadas, las no despachadas centralmente, perdón, las filodiagua despachadas centralmente y las fuentes de energía renovables no convencionales despachadas centralmente salen del comportamiento real de los últimos días. Gracias, César. Dale. Bueno, las otras preguntas están asociadas a los aportes que consideramos. Entonces, ese, como dice el procedimiento, es un valor que nosotros consideramos con base en el comportamiento de las variables hidrológicas de los últimos días. Nosotros miramos el comportamiento de las variables y hacemos el cálculo de la variable de aportes. De igual manera, hacemos la estimación de la energía almacenada al final. Nosotros, con base en los análisis de comportamiento de variables hidrológicas de los últimos días y las expectativas energéticas de aportes, también hacemos el cálculo de la variable de energía almacenada al final del periodo. Creo que la pregunta 5, 6 y 7 es con respecto a la presentación de Luz Dari. ¿Con corte el día de hoy se han activado estas condiciones? Sí. Sí hemos tenido que activar la restricción para la generación térmica en varios días.
¿Cómo se consideran las exportaciones? Pues teniendo en cuenta la circular que esté vigente, teniendo en cuenta, pues digamos que la oferta realizada para ese día, hacemos el cálculo de la disponibilidad de generación que podemos, digamos que ofertarle a Ecuador, ¿cierto? Entonces, es muy importante tener en cuenta la circular que esté vigente para ver si hay excedentes para ofertar a Ecuador. En este momento, la última pregunta, no estamos publicando ninguna información si se activó o no. Sin embargo, podemos revisar qué podemos seguir haciendo en información. Como les mostraba ahí en la presentación, tenemos disponible pues el valor, ¿cierto? Y la generación de térmica de referencia, pero no tenemos esta bandera. Ah, listo. Le pusimos no aplica porque en este momento la circular que nos está, digamos que está vigente, dice que es la máxima generación despachable. Entonces no pusimos un valor, estamos poniendo, digamos que el no aplica. Luz, si te parece, damos respuesta a una última pregunta y las preguntas que no alcancemos a resolver en este espacio las enviamos por correo electrónico, pregunta y respuesta. No sé si te parece. Listo. Yo creo que el no aplica, podemos hacer un ajuste y colocar la máxima generación despachable para de pronto no dar una mala señal con no aplica. Sí, y la última pregunta que falta por resolver es cómo se reflejan estos cambios en la liquidación. Al entrar la generación térmica mínima que entra en la restricción, entonces se hace el despacho económico y ya después en la liquidación lo que corresponda a generación de seguridad dentro o fuera de mérito, se hace la aplicación normal que se hace de restricciones, es decir, hay una generación obligada, como lo dice la resolución 40.116, y esa generación pasa a la liquidación y se dan las reglas del cálculo de restricciones y reconciliaciones positivas a que hay lugar. Ya con esto estaría resuelto la totalidad de las preguntas. Yo creo que podemos seguir con Camila y ya retomamos las preguntas. Listo. Bienvenida, Camila. Bueno, buenas tardes para todos, muchas gracias. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es el redespacho y la operación de tiempo real, básicamente la aplicación de esta resolución dentro de nuestro escenario, ¿cierto? Que es un escenario más cercano al tiempo real. Entonces, ya después de que el despacho económico ha hecho su proceso, el día D-1, es decir, el día anterior al día de la operación, a las 3 de la tarde, nos entregan a nosotros el programa del despacho. Este programa, ya como se los mencionó Luzda, pues tiene como el análisis, los criterios, ¿cierto? Y el cumplimiento de este valor de referencia térmico. Nosotros entonces en el redespacho que hacemos, periodo a periodo, vamos ajustando ese programa del despacho. Cuando entramos a hacer un ajuste, ese programa del despacho entonces se llama un programa del redespacho. Como ustedes bien saben, pues este programa está sujeto a unas horas, pero básicamente va avanzando periodo a periodo en donde nosotros vamos teniendo en cuenta la máxima disponibilidad que ha sido ofertada en megavatios, claramente las características técnicas de los recursos de generación, las restricciones del sistema y por supuesto la generación térmica. En este momento, la referencia que tenemos para esta generación térmica básicamente es la máxima despachable. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí en este momento, donde yo ya tengo desde el escenario del despacho y desde el redespacho toda la generación térmica arrancada para el programa del día,
Si a mí se me llega a indisponer alguno o a redespachar alguno de estos recursos, pues justo en este momento no voy a tener otro recurso con quien reponer esa energía, ¿cierto? Esa generación. Por el contrario, si yo tuviera un valor de referencia que no fuera el máximo, sino que tuviera otro valor y a mí se me redespacha algún otro recurso térmico, entonces yo inmediatamente desde el redespacho busco el siguiente recurso que yo tenga disponible para poder reemplazar esta generación y de esta manera poder cumplir con esta meta térmica. Ahora, eso es en cuanto a la aplicación del redespacho. En cuanto a la aplicación de la operación en tiempo real, esto es lo que quiere decir sala de control. ¿Qué estamos haciendo y cómo lo estamos aplicando? Básicamente estamos maximizando la energía térmica disponible de acuerdo con las condiciones de tiempo real y a la declaración del agente. Estamos autorizando a generar por encima de la disponibilidad ofertada las plantas de generación solar independiente del orden de mérito y siempre que el recurso primario lo permita, ¿cierto? ¿Esto con qué propósito? Con que estos recursos de energía renovables no convencionales pues puedan entrar a aportar al sistema, ¿cierto? Otras acciones que estamos haciendo es que estamos recuperando disponibilidad a las plantas térmicas que declaren una mayor disponibilidad a la ofertada. No sé, voy a poner en este momento un ejemplo que últimamente en la operación de tiempo real es muy recurrente. Ante un derrateo de alguna de estas plantas por algún tema particular de ellas mismas, cuando nos manifiestan en la sala de control que tienen una disponibilidad mayor, que ya pueden subir a su máxima carga, inmediatamente los estamos autorizando por confiabilidad del sistema. Entonces, de esta manera recuperamos la disponibilidad y autorizamos estos recursos a que entren a la red a generar. Y estamos haciendo un seguimiento constante al cumplimiento de la generación térmica despachada centralmente para garantizar siempre entonces el cumplimiento de esta meta térmica. Ahora, los archivos o la información que está generando el redespacho y la operación en tiempo real, ¿en dónde los pueden consultar? Básicamente, los archivos del redespacho, al igual que el despacho, es un archivo muy similar, se llama RTERM nacional, básicamente es lo que ha quedado programado en el redespacho, ¿cierto? Está entonces en la página web de XM, ahí compartimos la ruta, pero pues ustedes pueden buscarla, ¿cierto? Entran al redespacho diario y donde está el redespacho diario es un archivito en .txt. Se publica todos los días al finalizar el día operativo. Y adicional, tenemos el IDO, que es el informe diario de operación, en donde ustedes saben que el IDO tiene entonces la última información, ¿cierto? Básicamente lo que en realidad sucedió en la operación de tiempo real. Y ahí entonces tenemos la manera de ver cuál fue ese programa programado por despacho, ese programa programado por redespacho y ese programa que obedece a la operación de tiempo real. En este caso, ustedes filtran por generación térmica y de esta manera entonces tienen el valor presentado pues o dado durante el día para esta generación. No sé qué preguntas podamos tener al respecto. Esto es todo lo que teníamos en cuanto a redespacho y operación de tiempo real. Muchas gracias, Camila. Estamos recopilando todas las preguntas para poderle dar respuesta en este rato que nos queda. Las tenemos recopiladas, entonces nos hace falta, pues ya hemos dado respuesta a la gran mayoría de ellas, hay algunas que están repetidas. Vamos a dar respuesta entonces a las que hacen falta. Toda la parte comercial, pues, fue lo que expliqué hace un rato. El despacho económico se hace, es una generación de seguridad que entra al despacho económico y se surte la liquidación como está establecido en la resolución 63, 62 y con base en los parámetros pues, de la resolución 34, si es generación de seguridad fuera de mérito. Y el que es el mérito pues se liquida de la manera que usualmente se ha venido liquidando, ahí no hay ningún cambio. ¿Se publica el despacho sin la restricción? No, la resolución no establece que vamos a publicar el despacho, de hecho, pues lo que hacemos nosotros es hacer el cálculo, identificar inmediatamente si se activa la restricción o no y seguir con el cálculo inmediatamente para poder alcanzar a hacer el procesamiento de información en los tiempos del despacho. De uno tener que publicar otro despacho implicaría hacer de nuevo un proceso
que implica unos tiempos adicionales que precisamente la resolución no exige esa publicación en virtud, entendemos a eso. ¿Cómo se despachan las térmicas de ciclo combinado? Las térmicas de ciclo combinado se despachan como se deban despachar dependiendo de la calidad de la restricción. Me explico. Si el objetivo de la meta es, por ejemplo, los que al inicio fueron definidos por el ministerio y no se tiene que llegar a una máxima térmica despachable, entonces se va buscando la térmica con el mismo despacho que veníamos haciendo antes de la resolución 28 de 2022, buscando ese valor de térmica. En la condición en que estamos en estos momentos, donde se hace el despacho de la máxima térmica despachable, voy a aprovechar para usarlo como ejemplo esta pregunta y para responder otra pregunta que está, y es lo siguiente. Entonces ya nosotros buscamos cuál es la máxima térmica que se puede despachar y miramos en las configuraciones que tienen declaradas las plantas, miramos la configuración que nos va a dar la máxima térmica despachar en ese día. ¿Qué es máxima térmica despachable? Recordemos que el despacho económico, y es claro que se precise acá que esta resolución aplica para la parte operativa, es decir, para el despacho económico y para el redespacho. Yo sé que tiene efectos comerciales, pero entonces la situación es que hay una térmica que uno tenga que despachar, esa térmica tiene unas características técnicas propias de la máquina. Esa térmica, como el despacho económico y el redespacho, tienen que ser factibles en la operación en tiempo real. Entonces esa térmica no necesariamente, si nosotros tenemos, por decir algo, 120 gigas de térmica declarada disponible, no necesariamente la totalidad de esa térmica pueda despacharse por las rampas que tienen que tener estas plantas, por cualquier característica técnica que tengan, o por alguna situación eléctrica del sistema. Entonces también esa restricción eléctrica debe considerarse para cumplir los criterios de seguridad y confiabilidad del sistema. Entonces, si hay restricciones eléctricas, si hay restricciones operativas o si hay restricciones propias de las máquinas, es lo que hace que yo pueda tener, como les puse de ejemplo, una térmica declarada disponible de 120 gigas, pero puede que alcance 118 en virtud de la realización de esas rampas o en virtud de los criterios que se deben cumplir para confiabilidad y seguridad en el sistema, para asegurar esos elementos de las restricciones eléctricas u operativas que se deban cumplir. Las exportaciones, se preguntó si se pueden presentar exportaciones dependiendo del valor de referencia que tenga la generación térmica. Lo que dice la reglamentación última, la 40115, dice que definió como primera opción la resolución 40115 exportaciones, dice que se puede exportar o con térmica líquidos, dependiendo de lo que el ministerio indique mediante circular. La primera aplicación de la norma se está haciendo con térmica a líquidos, pero es la energía que no se requiere para atender el despacho nacional. Los primeros días que teníamos nosotros la aplicación de la resolución 40116, y donde había una térmica que no hacía uso de la totalidad de la generación térmica en el país, entonces allí habían unos excedentes que podían ser exportados a Ecuador. Con la última definición que se tiene de la generación de referencia térmica como la máxima térmica despachable, entonces ya hay cero excedentes para exportarle a Ecuador. Entonces esa situación hace que la exportación desde ese momento, si no estoy mal, es el día 14, ya esa generación, esa exportación se está haciendo en valores de cero. Vamos a detenernos un minutico para revisar las preguntas que llegaron adicionales y ya damos respuesta a las que faltan.
Hay una pregunta con respecto a la térmica, ¿cómo se calcula la térmica diaria? Y como les venía explicando, en la metodología, en el procedimiento de balance energético, se tiene un valor para todo el horizonte que luego se prorratea con los valores de la demanda diaria. Entonces, con eso, con esa bolsa que se ubica luego, se prorratea y se divide por cada día con ese tema, y de esa manera es que diariamente sale la referencia diaria para de lunes a domingo. Bueno, hay una pregunta que dice que si el precio de bolsa de cierre del despacho económico sería con el mínimo térmico. El precio de bolsa, recordemos que se calcula así en el despacho ideal, no se calcula en el despacho económico. Entonces, pues el despacho ideal se está calculando con las reglas que ha habido en todo momento. Pues no hay un cambio aquí en esta aplicación de la norma respecto del cálculo del despacho ideal. La última pregunta que hace Mario López, quisiéramos como que parafraseara, pues como que la redacte de una forma diferente porque no la estamos entendiendo. Si eres tan amable, Mario, nos redactas la pregunta de una forma diferente. Vemos que hemos recorrido la mayoría de inquietudes. No sé si nos queda alguna inquietud, pues nosotros ya creo que la barrimos la mayoría o todas. Si de pronto alguien nos pueda decir en el chat si hay alguna que nos quedó pendiente. César, adelante. Sí, de pronto algo parecido a lo que ya habíamos conversado, ¿cierto? Buen día, dice Lisette Mosquera de Celsia, que tiene una duda con respecto a qué se refieren con máxima despachable y qué índice histórico de indisponibilidad utilizan. La máxima despachable, a la que se refiere la circular 40011 del Ministerio de Minas y Energía, es, como explicaba Diego Felipe, toda la generación disponible que se tenga en el despacho y en el redespacho. Histórico de indisponibilidad, pues no existe realmente ese término de índice, el índice de indisponibilidad histórica en estos cálculos, dado que son cálculos, primero, el cálculo de balance es un cálculo que no tiene que ver absolutamente sino solamente con temas energéticos, y ya luego en el despacho y en el redespacho es donde con la disponibilidad, digamos, ofertada y luego la disponibilidad real se hacen los ajustes para llegar a esa meta térmica. Aquí estoy tratando también de barrer como las inquietudes. Creo que hay algunas que ya se han repetido. Durante esta semana con la circular del MM se han presentado exportaciones desde el redespacho, se presentaron con la 40009, en donde había todavía un excedente de generación térmica con líquidos, pero fue muy, pues muy poquito. Ya luego con esta última, la 40011, ya definitivamente es un tema que, como para el despacho nacional de despacharse toda la energía máxima, no han habido exportaciones. Se publicó. Ya. Bueno, yo las veo ya muy, no sé, como dice Luz Dari, si tenemos algo adicional, por favor, la pregunta de Mario, pues está preguntando algo del precio de bolsa y hablando del despacho económico. Repito que el despacho económico no es un mecanismo para el cálculo del precio de bolsa, este es el despacho ideal. Invito de pronto a Mario que a través de info nos haga la pregunta un poco más detallada y ya nosotros damos respuesta a ella. La otra... La reunión queda grabada. La reunión queda grabada, no creo que la hayamos... Sí, la reunión, dice, hola, sí, la reunión queda grabada y estaremos enviándola junto con las memorias de la capacitación.
Perfecto, listo. Bueno. Yo creo que ya la barrimos Sí, todas, ¿cierto? sí. Entendemos que ya... Por ahí, no- perdóname, Luzda, estoy viendo una de recuperación de disponibilidad. Dice, no es de la resolución, pero podrían recordarnos cómo funciona la opción, cómo el CNE puede recuperar disponibilidad de recursos cuando lo necesite. Bueno, el CNE tiene la potestad de recuperar disponibilidad siempre que el sistema lo necesite por confiabilidad. En este caso, entonces, aplicaría exactamente el mismo criterio de confiabilidad. Si lo necesitamos para el sistema, entonces se procederá a recuperar la disponibilidad de dicho recurso y en ese caso se autorizará a sincronizar y a conectarse al sistema desde la sala de control. Bueno, muchísimas gracias. 72 asistentes, de verdad que sabemos que estamos pues todos muy atentos a cada una de las variables, todo lo que viene revisándose de parte de las autoridades y todos los elementos que han venido mostrándose en el mercado. Les agradecemos mucho su participación. Para nosotros este tipo de escenarios son muy valiosos porque damos claridades de manera masiva y así hacemos que ustedes pues, más rápidamente puedan tener la información de primera mano. Estuvieron aquí pues las personas que han hecho las implementaciones, entonces han tenido las respuestas pues, de las personas que conocen en pleno detalle los elementos que se han aplicado a esta resolución. Muchísimas gracias a todos y les deseamos una feliz tarde. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias Hasta también a luego, los muchas gracias. expositores por traernos estos temas tan relevantes para el sector. Le damos también las gracias a todos los asistentes que estuvieron hoy acompañándonos en esta socialización. Esperemos que haya sido un espacio de mucho aprendizaje para ustedes. Quedamos atentos a sus inquietudes y comentarios. Las pueden hacer en info@xm.com.co. Les recomendamos que estén pendientes al correo electrónico en donde les enviaremos las memorias de la capacitación con la grabación del espacio y la presentación de cada uno de los expositores. Esto será como en el transcurso de la semanita para que lo tengan súper en cuenta. Y de nuevo, muchísimas gracias y feliz día para todos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.